los temas más feitos, pero bueno. Otra es dispepsia, lo que es dispepsia funcional, otra causa funcional, otra causa del paciente emocionalmente afectado. ¿Sí? Otra cosa que tenemos que hacer por descarte. Entonces, la dispepsia afecta al más de un cuarto de la población, quiere decir que es bastante frecuente. ¿Sí? Bastante. Ustedes van a encontrarla en casi todos los pacientes que vienen por dolor digestivo alto. ¿Okay? Se calcula que provoca entre el 2 al 5% de consultas en atención primaria y el 30%, imagínense, el 30% en atención en la consulta de gastroenterología, es un montón, ¿sí? Y tiene un impacto muy fuerte en lo que es la vida del paciente, ¿sí? Altera el estilo de vida, al igual que los otros que hemos mencionado antes, el intestino irritable afecta mucho el estilo de vida del paciente. Y por ende, pues también gastos económicos, socioeconómicos y etc. Entonces, ¿qué es la dispepsia? ¿Sí? ¿Qué es la dispepsia? Es un grupo etario de síntomas abdominales que se asocia a todo esto. ¿Sí? Es molestia, dolor, malestar, flatulencia, plenitud, ardor e indigestión, que básicamente está en casi todas las molestias digestivas. Pero igual también tiene sus criterios, y dentro de los criterios de Roma también se cataloga con una definición que dice que es un dolor o malestar centrado en el abdomen superior. Entonces, si es superior, dispepsia. Si es inferior, intestino irritable. ¿Ya? Ok. Entonces, el malestar puede caracterizarse o asociarse a plenitud abdominal superior, saciedad precoz, flatulencia o náuseas. Algunos pacientes pueden tener pirosis, pero la pirosis no siempre es una causa de dispepsia, o sea, no siempre es causada por una dispepsia, sino también por... muy bien, se han escuchado. Entonces tenemos, ahora, ¿qué es la dispepsia funcional? Es un síntoma o un diagnóstico persistente y recurrente, ¿sí? O sea, que tiene más tiempo nuestro paciente, pero que nosotros hemos excluido cualquier otro tipo de diagnóstico, mediante una endoscopía. O sea, otra vez volvemos a lo mismo. Es un diagnóstico de exclusión, al igual que el otro. Excluimos todo. ¿Cómo excluimos lo que es vía digestiva alta? Con la endoscopía. Entonces descartamos que no hay ninguna causa orgánica y podemos decir es una dispepsia. ¿Sí? Entonces, causas orgánicas que pueden ocasionar dispepsia, pues un montón. Se las he puesto para que puedan entenderlas, que básicamente son un montón. De la luz del tubo digestivo, intolerancia alimentaria, enfermedad ulcerapéptica, reflujo, cáncer, gastroparesia, enfermedades gástricas inflamatorias, infecciones, parásitos, el vólvulo, las isquemias, el síndrome de intestino irritable dentro de él incluso, ¿no? Otras causas tenemos dentro de los medicamentos el alcohol, la aspirina, los AINES, los preparados itálicos, etcétera, ¿no? Dentro de los trastornos biliopancreáticos, la pancreatitis crónica, el cáncer de páncreas, el dolor biliar, la colelitiasis, etc. Los trastornos sistémicos podemos tener diabetes, enfermedad tiroideas, o sea, son múltiples las causas que pueden ocasionar el dolor en el paciente. ¿Sí? Vamos a hablar más o menos un poquito rápido de algunos de ellos. Dentro de lo que es la intolerancia alimentaria, puede ser causada por diferentes mecanismos. ¿Sí? Es una irritación de la mucosa por un estímulo nocivo. ¿Nocivo por qué? Por agentes que van a irritar el tubo digestivo. ¿Como cuáles? Como el café, los picantes, el alcohol y el tabaco. ¿Ok? Entonces, el paciente consume eso, se irrita su mucosa y eventualmente va a tener molestias. ¿Y esto puede llegar incluso a provocar una úlcera? Sí. Va a haber una estimulación de los receptores aferentes de la mucosa, va a haber una distensión abdominal, una alteración en el vaciamiento, que son básicamente los trastornos que nos van a llevar hacia una dispepsia. ¿Sí?
una distensión gástrica, sobredistensión gástrica y una alteración en el vaciado y de la motilidad del estómago. ¿Okay? Aumento de la producción de gases y una malabsorción en los miembros. Dentro de la intolerancia por medicamentos, ¿cómo se provoca? Puede producir síntomas, ¿por qué? Por lesión directa o alteración de la motilidad. Volvemos a lo mismo, ¿no? Se altera la motilidad o una lesión que provoca el medicamento y eventualmente esto puede provocar reflujo en nuestro paciente o alguna otra molestia. Ahora, el consumo de cualquier tipo de AINE provoca una dispepsia en el 10 al 25%. O sea, cualquier tipo de estos medicamentos, nuestro paciente puede presentar signos o síntomas de una dispepsia. El uso de COX se ha visto de que, bueno, reduce este porcentaje, pero igual el paciente puede presentar, tiene un riesgo, pero ya es menor. Dentro de la enfermedad ulceropéptica, las úlceras pépticas se acompañan de dispepsia, pero no todas las dispepsias se acompañan de úlceras, porque las dispepsias no causan úlceras. ¿Ok? La frecuencia es mayor, las úlceras en pacientes mayores de 40 años, que puedan tener infección por Helicobacter pylori, que tienen consumo de AINES, que hay una dispepsia nocturna, ¿no? Mayor en hombres, fumadores que tienen antecedentes personales o familiares de que puedan tener algún tipo de enfermedad ulceropéptica. Dentro de la enfermedad por reflujo ya lo hemos mencionado en la clase anterior, que bueno, en los pacientes con herpes se confirma que la mitad de estos presentan dispepsia y pirosis. La pirosis es el signo o síntoma principal que van a encontrar en un paciente con reflujo, ¿verdad? Eso hemos mencionado antes. Entonces, igual acá nuestro paciente con dispepsia también puede presentar pirosis, pero no todo paciente con pirosis pues es una dispepsia, puede ser también otra cosa, ¿sí? Y el cáncer gástrico. El cáncer gástrico o esofágico en general está presente en muy poca cantidad de lo que es dispepsia, pero igual nosotros tenemos que hacer una exclusión en los mismos si es que tiene alguno de estos síntomas nuestro paciente y eventualmente tiene factores de riesgo o que nos puedan prender las alarmas y decir, no, pues esto no es solamente una dispepsia, ¿no? Esto parece que fuera algo más. Signos de alarma como cuál, como ya hemos mencionado, así a montones, ¿no? La baja de peso, la llenura precoz, ¿qué más podría ser? Sangrado, anemia. Ya han hecho cáncer hace 2 días. ¿Cuáles son los signos de alarma para el cáncer gástrico? Baja de peso, anemia, llenura precoz, sangrado. No les escucho nada. Igual, la presencia de Helicobacter pylori, ¿verdad? Entonces es un factor de riesgo para el cáncer gástrico o el esofágico. Entonces, otra vez, volvemos a lo de la clase anterior. Yo tengo Helicobacter, debo tratar en mi paciente, ¿sí? Otros trastornos pancreáticos y de las vías biliares. Bueno, el dolor biliar en episodios opresivo de la parte alta y tenemos que diferenciarlo, ¿no? Si es una pancreatitis aguda, algo crónico o de repente esto ya es un cáncer. Entonces, en agudo, el tipo de dolor característico de los libros estudiados, ¿no? Que dice que es un dolor en cinturón, que te da profundo, intenso, que se acompaña de náuseas y vómitos. En lo que es crónico es un dolor más sordo, cíclico, que eventualmente le viene al paciente. Y lo que es el cáncer de páncreas, pues se acompaña de una pérdida de peso, ictericia normalmente, frecuentemente y la anorexia en los pacientes. Ahora hay otros trastornos digestivos que no suelen manifestarse con dispepsia, como por ejemplo los parásitos, las gastroparesias, el trastorno de mala absorción, la enfermedad inflamatoria intestinal, trastornos infiltrativos, infecciosos, inflamatorios y bueno, la isquemia mesentérica. Todo esto podríamos nosotros excluir de todo lo que le he mencionado antes
para poder decir recién, esto es una dispepsia. Entonces, ¿qué es una dispepsia funcional? Hablemos, o sea, ya hemos excluido todo, ya no tiene nada mi paciente, ¿ya? No hay nada, le he hecho endoscopía, no tiene nada, entonces ya podríamos decir que esto es una dispepsia, ¿no es cierto? Otra vez, de exclusión, ya no tiene nada, no hay anemia, no hay nada, no hay atrofia, no hay metaplasia, no hay helicobacter, no tiene ningún problema en la vesícula, en el páncreas, nada, recién podemos decir que es esto, ¿sí? Tiene otros nombres, ¿sí? Como una dispepsia no ulcerosa, no orgánica o de causa idiopática, ¿ok? Otra vez es algo que altera la vida, la calidad de vida del paciente. Recordemos esto, que la dispepsia tiene que ser en más de 2 semanas los síntomas en los pacientitos, ¿sí? Eso es importante, más de 2 semanas, de 12 semanas. Entonces ya hemos mencionado otra vez. Tenemos los criterios de Roma que nos van a ayudar también a dar un diagnóstico de dispepsia funcional. Y estos son los criterios, ¿sí? O sea, sin evidencia estructural. Le dice endoscopía, no tiene nada, ¿ok? Pero en los últimos 3 meses, con inicio de síntomas en los 6 meses previos, de cualquiera de estos de aquí, ¿no? Un dolor en epigastrio, ardor en epigastrio, sensación de molestia, llenura postprandial y una saciedad temprana. Todo eso le preguntamos y no tiene nada, podemos decir recién que es una dispepsia. Entonces, no es que todos los pacientes tienen dispepsia, ¿ok? No es un diagnóstico que todos ahí hay dispepsia, ya está. No es así. Es que tenga estos criterios para poder decir si mi paciente tiene o no tiene dispepsia. Entonces, otra vez volvemos a la imagen anterior, la misma que les he puesto acá, el eje intestino-cerebro, ¿sí? O bueno, el eje aparato digestivo, mejor dicho, cerebro. Entonces se altera emocionalmente mi paciente y eventualmente va a haber todo esto en lo que es el estomaguito, va a haber una hipersensibilidad visceral, va a haber un reflujo, una inflamación, va a haber una acomodación, una alteración en el vaciamiento, una sobredistensión y una dismotilidad. Entonces, todo esto se va a alterar y eventualmente mi paciente sí va a sentir los síntomas de dispepsia, va a tener presente las molestias. Entonces, dentro de las anomalías de la motilidad que tenemos, lo que les mencioné antes, retraso en el vaciamiento gástrico. Es lento. Entonces, ¿qué nos ayudaría en este caso a darle qué al paciente? Medicamentos que nos ayuden a ese vaciamiento, ¿no es cierto? Que podrían ser los procinéticos. Deterioro de la acomodación gástrica, o sea, normalmente el paciente tiene una distensión, ¿no? Pero esta distensión no se acomoda bien y eventualmente el paciente siente como que está atorado con la comida y esto no pasa adecuadamente. Entonces, ¿qué falta? Una adaptación al volumen de la comida y al adaptarse mal, pues eventualmente. Otra vez, ¿qué nos ayuda? Eventualmente sí nos ayudan los procinéticos también para ello. Otro, lo que hemos mencionado, la hipersensibilidad visceral. Entonces, emocionalmente hay una alteración, ¿no? Va a haber una mayor sensibilidad y percepción, entonces va a haber una mayor sensibilidad visceral. Se van a afectar las aferentes vagales, ¿sí? Pero, entonces, si yo hago una vagotomía, ¿voy a calmarle al paciente? No. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Okay? Lo que hace que interrumpa el dolor de una hipersensibilidad visceral básicamente es los ganglios esplásmicos y los celíacos, el bloqueo de esos, no la vagotomía en sí. Dentro de lo que es el helicobacter, no se ha demostrado eventualmente que el helicobacter sea un causante de dispepsia, pero se ha visto que si tenemos cepas agresivas, que son las que ya les mencioné antes, que les vuelvo a poner que es el CAA, se puede asociar a mayor frecuencia de síntomas de dispepsia en el paciente. Entonces, como no sabemos si es nuestra cepa agresiva o no, porque ya les he mencionado que en el Perú no hacemos ese tipo de estudios, por lo menos no muy fácilmente, hacemos estos estudios, pero básicamente
para estudios que sí, creo que el doctor Joven les mencionó, que está en un grupo que manda estudios a Italia. Bueno, ahí hacen este tipo de estudios, para las cepas virulentas o no, en algunos casos, en algunos pacientes, pero son pacientes que están entrando todavía a un metaanálisis, a estudios que más adelante van a salir. Pues todavía no los tenemos bien claro. Entonces, volvemos a lo mismo. Helicobacter encontrado, Helicobacter erradicado. ¿Por qué? Porque no sabemos si es agresivo o no. Y eventualmente, no solamente por todos los riesgos que conlleva tener Helicobacter, sino porque también nuestro paciente puede presentar signos y síntomas de dispepsia. ¿Sí? Otros factores, tenemos los factores psicosociales, muy similar a lo que hemos mencionado antes, al síndrome intestinal irritable, mayor estrés, mayor molestia en nuestros pacientes, mayor síntomas, mayor dolor. Entonces, ¿qué tenemos que tratar en nuestro paciente? Las emociones, conversar con ellos, valorar si es que nuestro paciente ya tiene que ser dirigido o no hacia un tratamiento psicológico o psiquiátrico, o eventualmente todavía puede tener algún otro tipo de tratamiento. Tenemos también lo que es la dispepsia no investigada, o sea, donde no se ha realizado ningún tipo de pruebas, o sea, no le hemos podido hacer una endoscopía a nuestro paciente, y eventualmente pues vamos a llegar a hacer este de aquí, más o menos desecho. Les he traído ese cuadrito para que ustedes puedan ver cómo tenemos que hacer, ¿no? Entonces tenemos una dispepsia no investigada, tenemos una evaluación clínica donde hemos hecho la anamnesis, exploración, y hemos visto que nuestro paciente tiene alteraciones y pasamos a buscar factores de riesgo, ¿no? Mayor de 45 años a 55 años, buscamos señales de alarma, no tenemos un cambio cualitativo de los síntomas, ¿sí? Puede tener miedo al cáncer, etcétera. Ahí buscamos, llegamos otra vez a lo mismo, igual a una endoscopía, negativo, dispepsia funcional, positivo, pues puede ser alguna otra causa. De acuerdo a ello, vamos tratando, ¿sí? Si nuestro paciente tiene menos de 45 a 55, está acá. Tenemos los signos de alarma nuevamente, ¿no? Antecedentes familiares. Recordemos que normalmente el cáncer es más frecuente en mayores de 45, ¿no es cierto? Entonces, acá hacemos endoscopía en pacientes menores de 45 con riesgo de cáncer o con riesgo de algo más, cuando sabemos que nuestro paciente tiene antecedentes familiares de tener algún tipo de cáncer. Igual volvemos el Helicobacter positivo, se da tratamiento de erradicación. Si persisten los síntomas, probamos prueba de IBPs, ¿no? Y de acuerdo a ello vamos tratando a nuestro paciente. Entonces, el tratamiento. Les he puesto esto, ¿sí? Otra vez, nosotros tratamos a cada paciente. Cada paciente es diferente, no todos son iguales. Cada paciente es un mundo con el que tienen que, si ya le hicieron el diagnóstico de dispepsia funcional, eventualmente pues dense el tiempo de conversar con su pacientito, porque es la única forma en la que le van a ayudar, ¿ya? No va a haber medicamento mejor que la terapia que le puedan hacer ustedes a su paciente. Entonces, la mayoría de los pacientes con dispepsia tiene síntomas intermitentes que alteran los estilos de vida otra vez, y los síntomas son refractarios. Entonces, nosotros tenemos que evaluar. ¿Qué vamos a evaluar? Hacer un interrogatorio cuidadoso a nuestro paciente, ver qué come, cómo come, cuándo come, dónde come, ¿sí? Ver qué medicamentos toma, cómo es su medio que le rodea, etc. Evitar el exceso de pruebas, o sea, no hacerle pruebas a montones. Creo que con una endoscopía, una biopsia y una ecografía podemos ir bien, establecer un diagnóstico positivo, ¿no? Insistir en el paciente que la dispepsia es un signo o es una enfermedad real, ¿ok? En el paciente debemos tranquilizarlo, otra vez decirle que esto lo va a acompañar toda la vida,
pero tampoco lo van a aceptar mucho porque si no otra vez vamos a comenzar el domingo. ¿Ok? Identificar los factores dietéticos. Todos los pacientes son diferentes. ¿Ya? A algunos les cae bien algunas comidas, a algunos no. Entonces te va a decir, ¿puedo comer esto? ¿Puedo comer lo otro? Pregúntenme, ¿te cae bien? ¿Te cae mal? Cuando comes esto, ¿te cae mal? ¿Te cae bien? Y de acuerdo a eso van valorando si le quitan o no le quitan. Fijar objetivos realistas, o sea, no dicen, en una semana te va a quitar las molestias, no, no es imposible. Tienen que ir poco a poco, conversar mucho con sus pacientes, usar medicamentos con prudencia, no es darle por darle cualquier cosa, lograr que tu paciente vuelva a sus citas, ¿sí? A sus controles, porque si no es lo mismo que nada, tú le vas a quitar los síntomas, eventualmente se va a sentir mejor en un mes, pero si en un mes no regresa, otra vez va a regresar y te va a decir, este doctor me trató mal porque yo sé otra vez lo mismo. ¿Okay? Entonces tienes que explicarle que tiene que venir a sus controles, porque no es lo mismo que nada. Y bueno, valorar si el paciente tiene o no que enviarse a una especialidad de psiquiatría o hacer terapia psicológica. Dentro de los tratamientos farmacológicos, pues el tratamiento muchas veces es desalentador, ¿sí? Muchas veces van a ver que el paciente, por más que ustedes dan el medicamento, se sigue sintiendo mal y les va a seguir ahora escribiendo y diciendo, me sigue doliendo, me sigue molestando. Entonces le pueden cambiar de medicamento y conversar, pero traten de, durante estas evaluaciones, tranquilizar a los pacientes, o sea, decirle que sea paciente nuevamente, que el paciente sea paciente, que espere que esto eventualmente va a pasar poco a poco, ¿ok? Evaluar uniformemente, ver población heterogénea en estos pacientes, es una exclusión, o sea, descartar que esto no sea una enfermedad por reflujo, valorar si es que esto no es un intestino irritable, ver los factores de riesgo, hacer algunos estudios y bueno, la tasa de respuesta al placebo es muy variable en realidad, ¿no? No se ha visto de que en realidad sí te ayuden y algunos medicamentos incluso no nos ayudan mucho. Entonces, otra vez volvemos, cada paciente es un mundo, cada paciente ustedes tienen que tratar y ir valorando cuál es su síntoma principal y de acuerdo a eso darle un medicamento. Si su paciente siente más náuseas, pues necesitamos los cinéticos y ayudan algo, ¿no? Si siente más ardor, quemazón, le da un IBP, un antiácido y así sucesivamente, ¿ok? El tratamiento de lo que es la dispepsia, tenemos los antiácidos y el IBP como fármacos antisecretorios. Otros que nos pueden ayudar en lo que es la motilidad y la acomodación gástrica, como he mencionado antes, los procinéticos. El tratamiento de la infección por Helicobacter, sí o sí lo hacemos si es que encontramos positividad. Si es que podemos y podemos darle un antidepresivo a nuestro paciente, pues le damos antidepresivos siempre y cuando, y con mucho cuidado, y de ahí lo derivamos, ¿sí? A nuestro paciente hacia el especialista. Hierbas o sustancias de venta libre, pues volvemos al aceite de menta, se ha visto que sí, ayuda mucho. La simetricona es un medicamento de libre venta, o sea, lo encuentran en cualquier lugar, eventualmente también nos ayuda. Y el succinilcilato de bismuto también. Otras hierbitas que nos ayudan, que le pueden ayudar en el paciente, pues el anís, ¿no? Ahí está el anís estrella, la manzanilla, la valeriana, cosas que eventualmente lo que hacen en el paciente es relajar. ¿Sí? Y bueno, la terapia